Hola, ¿cómo están? Buen Buen día. día. Saludos a ustedes y a a toda la audiencia. Bueno, Gracias. le voy a preguntar una percepción de la realidad que seguramente tendrá con datos y estimaciones o proyecciones acerca de, la tendencia que hay hacia el balotaje del 19 respecto del voto en blanco, porque es un tema que está en la agenda, ¿no? De decir, hay gente que no quiere votar ni a Massa ni a Milei, y entonces especula con la posibilidad de votar en blanco. Y por otro lado hay toda una serie de campañas que tratan de evitar este voto en blanco, porque el voto en blanco no tiene buena prensa en la democracia argentina. Así que le pido una estimación acerca de cuál sería o podría ser la realidad con este tema. Bien, bueno, esto hay que sacar creencias o mitos, muchas veces de lo que se habla, Ujú. según lo que explica la Cámara Nacional Electoral, es que rige todo este mecanismo electoral. Nos dice que es una herramienta con la que cuentan todos los electores para manifestar su disconformidad con los candidatos o las propuestas formuladas por cualquier partido político. Sí. Según lo que explica la Cámara, existen diferentes tipos de votos, que son los válidos, en donde tenemos los afirmativos y los blancos. Los afirmativos son los que son realmente emitidos hacia algún candidato, Mm. y dentro de los válidos también tenemos los blancos, que son válidos pero no afirmativos. Y después tenemos otros que son los nulos, los recurridos y los impugnados. Eh, Esta creencia que beneficia al candidato con más votos no es así porque, como explica su definición, representa al rechazo de los candidatos, ¿no? Y nos tenemos que basar en lo que, para esto, en la Constitución Nacional, en donde el artículo 97 y 98 establece que se va a computar únicamente los votos válidos afirmativos, o sea, no los blancos, Ujú. válidamente emitidos para proclamar una fórmula presidencial que sea la ganadora. Claro. Entonces, en el caso del balotaje, gana la fórmula que obtenga mayor número de votos afirmativos válidos. Ujú. A diferencia de lo que fue la elección general, que se ganaba quien obtuviese más del 45% de los votos o el 40% con una diferencia de De 10 10 votos de puntos. diferencia. Mm. Ahora, Entonces, sí, sí, 10 yo te puntos, perdón. consulto, en un sistema DONT, el voto en blanco no se suma, pero se descuenta, y eso te modifica los porcentajes. Por ejemplo, hay partidos que no alcanzaban el mínimo y cuando restan el voto en blanco, les aumenta el porcentaje y suelen alcanzarlo. Bueno, eso es a diferencia de otros países, porque hoy nosotros No, acá, elegimos, acá y pasó, pues por lo está menos bien. en la provincia de Neuquén se hizo así. Sí, sí, claramente, pero cuando uno establece cargos legislativos, sí se puede llegar a hacer, pero en el caso del presidente de la Nación lo establece nada más y nada menos que la Constitución Nacional, por eso se diferencia y por eso puede haber alguna creencia o mito respecto de lo que vos estás diciendo. Ujú. Entonces, en este caso, No solamente aplica en el balotaje entonces. Claro, no. no aplican el balotaje, y por eso te hablaba de algunos países, porque en algunos países, si tampoco llegan al 50% de los votos, el caso legislativo también se vuelve a elegir, ¿no? Mm. Entonces, por eso hay que desmitificar y hay que poner en escena esto, que es una herramienta que cuentan los electores para manifestar su disconformidad con todos los candidatos, ¿no? Claro, es Claro, válida, es legal, está absolutamente. establecido, ¿no? Yo les comento tres casos en el mundo, hay millones de casos, ¿no? Pero en España hay un movimiento, por ejemplo, ciudadano, en donde dice que si hay un porcentaje de voto en blanco hay que dejar bancas vacías, eso están elevando un proyecto en España, Ujú. donde esas bancas vacías también tienen que representar al escaño en blanco, ¿no? Ujú. En Colombia, por ejemplo, cuando el voto blanco supera los afirmativos en una elección, se tiene que volver a tomar elección. Ah, ¿Por qué? mira, es lo que yo Porque decía el otro dicen, día. Ujú. claro, porque dicen que no está claro hacia quién quiere la mayoría de los ciudadanos Ujú. elegir como su próximo representante. ¿Dónde dijiste que es Eh, eso? Colombia. Colombia. en Colombia. Y de Bien. hecho, en el año 2011, en una ciudad llamada Bello,
el voto en blanco salió 57-43, Mm, el que era el otro candidato. Se tuvieron que volver a repetir las elecciones. claro. Entonces, digo, son mecanismos que en el mundo se hablan, no es algo que nosotros solamente estemos hablando, pero que sucede y también se tiene en cuenta. De hecho, hay partidos en el mundo que militan el voto en blanco para que no gane un presidente u otro. En el caso de Argentina no es así, para no confundir a la audiencia, y, el voto en blanco no es un voto computado, ni se le suma al candidato con mayor cantidad de votos, que es lo que hoy se está hablando mucho. Claro. Sin embargo, también hay que aclarar algo. El voto blanco es un voto que es el sobre que lo pongamos vacío o un papel en blanco. Sí. El resto es un voto nulo que suma a otra categoría, ¿no? Claro. Claro. ¿Qué es el voto nulo? Si quiere, el que quiere votar en blanco tiene que votar con sobre vacío o con un papel en blanco. Claro. El que quiere un voto nulo. Lo que dice la legislación es un papel de color. Puede ser blanco, negro, gris, pero liso, con ninguna inscripción. Liso, exactamente. Claro. Y un voto nulo es cuando le metes cualquier cosa en el sobre o rompes la boleta, por ejemplo. Voto nulo tenemos 5 casos, que es cuando uno pone una boleta no oficializada, que es de otras elecciones o de otro distrito, un objeto extraño en el sobre, por ejemplo, se ven monedas, estampitas, etcétera, eso anula el voto. Después puede ser que tengamos boletas oficializadas de distintos candidatos que no vayan en esa boleta, por ejemplo, que pongamos el voto de un senador o un diputado que anula el voto, y lo que estabas diciendo vos recién, que puede ser una boleta oficializada que por destrucción parcial, defecto o tachadura no contengan el nombre del partido y categoría elegida. O sea, si pasan las dos cosas, que es categoría del partido y en la persona a elegir, se anula el voto. Y el último caso del voto nulo es cuando hay una boleta oficializada que uno le pone una inscripción. Sí, o también podés poner 2 boletas de distinto candidato en la misma categoría, por ejemplo, también se anula. Si son 2 candidatos diferentes de la misma categoría, se anula. Ahora, si uno pone 2 candidatos del mismo partido, es un voto afirmativo, claro, porque ahí lo que dice la Justicia Electoral Nacional o lo que se ha expedido es que se respeta la voluntad del votante. Claro. ¿No? En el tema de romper la boleta, al que tenga ganas de hacer eso hay que decirle que la destruya absolutamente, porque si se alcanza a leer el nombre del candidato o el nombre del partido o el número de lista, qué sé yo, se contabiliza igual. Claro, ahí a lo sumo puede ser observado, pero se contabiliza, claro, igual. Exactamente. Ahí está donde se puede recurrir el voto, claro, en donde alguno de los fiscales o el presidente de mesa lo envía a la Justicia Nacional Electoral para que tome la decisión final. En la mayoría de los casos, la justicia ha determinado que cuando tiene esa ruptura total, es un voto que no se ve cuál es la voluntad del votante, ¿no? Claro. Y después nos queda el último caso, que es la identidad impugnada, que es cuando se considera que el documento que ha presentado la persona es de una persona que no es la que está votando, ¿no? Claro. O que es un ausente por desaparición forzada, que por lo general en el padrón aparece en un color gris, ¿no? Claro. Entonces, en esos son los 2 casos de identidad impugnada. Bien. Pero, para volver a aclarar y dejar clarísimo a la audiencia, se contabilizan los votos válidos afirmativos para la categoría que vamos a votar el día 19 de noviembre para presidente de la Nación.